Muy feliz sábado, apreciados hermanos que nos acompañan aquí a nivel presencial. Es un gusto volver a reanudar las clases junto con ustedes. Por causas de fuerza mayor, de salud y de voz, no les podía acompañar, pero Dios ahora me permite la oportunidad de volverles a ver y es un gusto saludarles y desearles lo mejor de los sábados. Saben que ayer a través de los medios electrónicos, a través de la transmisión de Facebook, también en el radio, se contactaron familias de Reynosa, Tamaulipas, expresando que están viviendo momentos muy difíciles en esa pequeña o en esa ciudad. Así que tengámoslo presente. La inseguridad volvió a hacer de las suyas y entonces están muy preocupados. Y también una familia, me está comentando mi compañero Juan Carlos, de Baja California, se contactó con él para saber más de la Iglesia Adventista, de los programas, y otra familia de Puerto Vallarta. Entonces, esta clase tiene esa oportunidad y le agradecemos a Dios. Y de parte de la clase, ¿qué les parece si levantamos la mano? A todos los que nos están viendo y escuchando, Dios les bendiga. Seguimos el desarrollo de uno de los temas más fascinantes de la Biblia. Dice Elena White que si nosotros pidiéramos al Espíritu Santo, estamos pidiendo toda la estela de bendiciones que Dios tiene preparados para sus hijos. Y es por eso que la Biblia habla continuamente acerca de la productividad de un cristiano. Está tratando de sacar cifras, cerca de 300 referencias acerca de los frutos hay en toda la Biblia. O sea que a Dios le interesa tu productividad y mi productividad. No es un tema superfluo o un tema más, es un tema que le ocupa y Dios le manifiesta y está preocupado por la misma. Entonces, hermanos, quiero decirles que el fruto, de acuerdo al diccionario, es el producto de las plantas y de la tierra que tiene utilidad. Es el resultado final de cualquier actividad. Y entonces hay un dicho popular que dice que cuando tú te relacionas mucho con una persona, te empiezas a parecer a esa persona, ¿es verdad? ¿Sí? Tú lo ves mucho en los salones de clase, en el tipo de alumnos que llegan, cómo se van mimetizando y van adoptando incluso el acento y las maneras de trabajar de los mismos. Es por eso que vamos a hablar de frutos. Y en el caso de la Biblia nos refiere una invitación constante a poder ser productivos para la honra y la gloria de Dios. En esta diapositiva tú puedes ver que la etimología de los frutos es muy interesante. Tiene que ver con disfrutar, y disfrutar es una actividad de goce, de agradable. Y entonces disfrutar tiene que ver con esa actividad final de un árbol que se manifiesta en frutos diferentes. ¿O qué me puedes decir? El habla, que es el fruto de la boca, o el trabajo, que es el fruto de las manos. Y entonces, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios frutos del Espíritu, nos habla de una relación previa con una persona en la cual sus características se van implementando en nuestra manera de ser. De hecho, ¿cuántos frutos del Espíritu estudiamos esta semana? 9, que es más o menos una manifestación del amor en 9 etapas o características, o la refracción de la luz de Dios en diferentes etapas. Por eso es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra las cuales, dice la Biblia, no hay ley.
es que soy hijo de Dios y no manifiesto ni frutos y posteriormente veremos los dones, es tu cristianismo barato. Entonces, para lo cual vamos a ir a la Biblia, ¿qué les parece? A Mateo 12, capítulo 12, versículos 32 y 33, que dice: A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Es una consecuencia directa de una relación estrecha, por eso dice el Dios, por eso el manzano nos dice a quién pertenece esa manzana. ¿A quién? Pues al árbol de manzanas, o sea, la manzana pertenece al manzano y el higo pertenece a la higuera y así sucesivamente. Y los frutos, dice, porque el fruto se conoce el árbol del cual desciendes. ¿Saben? Hay un fruto del Espíritu muy característico y que necesitamos ver reflejado en cada una de nuestras actividades. Y para eso vamos a ir a una historia bíblica que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 36 y 39. No pierdan detalle de esta historia. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Cuál es la característica que pudieron rescatar los discípulos dolientes porque se les había muerto una de sus más queridas y fieles miembros de iglesia? ¿Con qué fueron a Pedro? ¿Es que Dorcas hablaba muy bonito? No. De hecho, el libro Hechos de los Apóstoles dice que sus manos hablaban más que sus palabras, que su boca se movía más. Entonces, ¿con qué evidencias fueron con el apóstol Pedro a hacer una petición muy especial? Con la evidencia del amor puesto en acción, y a eso le llamamos la bondad. Así que en favor de la iglesia y en favor de la fe de muchos cristianos que apenas estaban haciendo decisiones para vida eterna, a esta muchacha, Dorcas o Tabita, se le regresó la vida. Y eso fue un impacto, imagínense, para la iglesia. Hoy uno de nuestros queridos miembros ahí en la comunidad, el doctor Julio Ramón, dice: hoy me tengo que despedir de papá, hoy descansa en el Señor después de una enfermedad larga. Imagínense, hermanos, nos duele, ¿verdad?, ponernos en esa situación de despedida. Y aquí vemos a la iglesia dolida porque Tabita era la bondad en acción, era el amor puesto en acción. Y dice: miren las evidencias, aquí están las ropas. Ella hablaba con sus actos. Y entonces podemos decir que nos parecemos a con quien nos relacionamos. Y ella se podía relacionar a través de una vida consecuente, consistente con el Espíritu Santo. Así que, apreciados hermanos y amigos que nos están viendo, ¿tú demuestras el amor en acción? Pudieran decir los que te rodean: mira, esto es lo que en mi favor ha hecho esta persona. Ojalá que sí, que nuestra hoja de servicios esté cargada de actos de amor, desinteresado en beneficio de los demás. Necesidades hay muchas. Decía ayer la hermana Enedelia que
contestó la llamada de los 2 personas de Reynosa. Decía, están desesperadas las familias en ese lugar. No pueden salir. Está tomada la ciudad prácticamente por el crimen. Está muy peligroso. Ya hay zozobra. Y así como esos pequeños llamadas, podemos ver muchos actos en donde tú y yo podemos manifestar la bondad, la empatía cristiana para darles ánimo a través de nuestros actos. Hay un hecho, hermanos, ha de ser de lo más bonito ir a Washington, D.C., en Estados Unidos, y ver el Blossom Cherry, o la época de primavera, donde más de 3,000 arbolitos de cereza brotan al mismo tiempo. Esos árboles tienen una historia. Por allá por 1912, imagínense cuántos años hace, el alcalde de Tokio, Japón, le obsequió a los Estados Unidos todos estos arbolitos y pensaban que no se iban a dar porque otras condiciones climatológicas, otras condiciones diferentes, pero bueno, ahí está el regalo, muy buen regalo. Oigan, ¿cuántos años hace? Más de 100 años ya, y todavía dicen que es un espectáculo y un aroma sumamente digno de estar allí, y hacen festivales de esta época. Todo Washington, D.C. se puede ver rosa y blanco, y además con un aroma característico cítrico de lo que es las cerezas. Y estos árboles señalan la amistad de un pueblo lejano, como lo es Japón, y un acto de buena voluntad. Además, esa explosión de colores y de aromas señala la llegada de la primavera en Washington, D.C. Y hermanos, ¿qué sería de nosotros cuando hacemos del Espíritu Santo nuestro mejor compañero? Nuestra vida sería una explosión de colores, de aromas consecuentes con las virtudes que Dios desea implantar en cada uno de nosotros. No tendríamos que predicar tanto, sino más bien sería algo natural, ¿verdad? Decir, oye, yo quiero esa paz, yo quiero ese gozo, yo quiero todas esas virtudes cristianas. Y sería como este espectáculo digno de que todo mundo quiere estar allí. Es una demostración de la amistad. ¿Saben, hermanos? Que por allá por los 90s hubo un gran fraude en una compañía contable internacional, Enron, en la cual estas personas sin escrúpulos tomaron las pensiones de muchas cientos y cientos de personas, pensando que iban a doblarles la inversión. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que las cosas no andaban tan bien, siguieron pidiendo dinero y entonces se declararon en bancarrota por las leyes de los Estados Unidos y obviamente se llevaron millones y millones de dólares. Se dice que 11,000 millones de dólares fueron a parar a las bolsas de estas personas. Y mucha gente se quedó ya sin los ahorros de su vida. Y este hecho hizo que las investigaciones llegaran a esta pregunta: ¿quién produjo esos profesionistas sin escrúpulos? ¿Era gente sin educación? ¿Usted qué cree? No. Ahora, ¿quién los produjo? ¿Qué universidad tuvo la culpa? ¿Saben quién? Yale, Harvard, Stanford, todas las grandes universidades fueron puestas a prueba. Y entonces, al menos Harvard puso un curso de ética para tratar de contrarrestar ahí las malas informaciones. Y la pregunta que queda es, ¿qué nos hace mejores personas y mejores ciudadanos? ¿La educación? Hay gente, incluso dentro de la iglesia adventista, que le apuesta a la educación porque piensan que sus hijos van a tener mejores herramientas afuera que adentro. Y es un gran error.
los educadores, y vaya que les hablo a docentes y gente que cree en la educación. Yo creo en la educación de primer nivel, participo en programas educativos de primer nivel, estoy involucrada en tanto en nivel particular como una escuela pública a la cual soy egresada. Sí, te puedo decir algo, que la educación es algo positivo. Sin embargo, los de afuera creen que la educación es la que transforma a las personas. Y ese es el gran error. La educación cristiana nos recuerda que fuera de nosotros no podemos subir a la escalera del progreso. Tiene que haber alguien externo para rescatarnos, porque si no va a pasar lo que estos crímenes de cuello blanco, llamados así, que gente muy educada pero sin escrúpulos, que a la menor provocación defraudan, mienten y hacen cosas negativas. ¿Qué nos hace mejores? Vamos al camino a Cristo, que dice así: nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solamente estando en comunión con Él diariamente, a cada hora permaneciendo en Él, es como hemos de crecer en la gracia. ¿De qué depende nuestro crecimiento? De nuestra unión con Cristo. No es que tantos conocimientos pueda yo obtener en la academia, sino más bien cuánto me relaciono con Cristo y con su Santo Espíritu, y es lo que más me va a hacer crecer. Por eso decía David lo siguiente en el Salmo 16:5. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque estando en él a mi diestra no resbalaré. Exacto. Si tú haces de Dios tu mejor amigo, entonces tienes una oportunidad de poder crecer, de poder ser mejor, de poder vencer tus tendencias destructivas. No solamente que te destruyen a ti, te destruyen a todo al que te rodea. Y es por eso que el enfoque de la educación es bien diferente afuera que de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. Podemos decir que ¿qué es la espiritualidad? Que es nuestra experiencia con Dios, es el anhelo de nuestro pecaminoso corazón de reconciliarse con Cristo, permitiendo que el Espíritu Santo habite y trabaje en nosotros para llevarnos al ideal que Dios señala. Es esa relación diaria que no la suple ninguna otra experiencia. Yo estaba viendo un caso que a mí me llena de muchas deseos de saber más, pero pues la Biblia es muy escueta. Génesis 5, donde dice que no, caminó con Dios y ¡pum!, se lo llevó. Pero ¿cómo, Señor? ¿Qué hizo? ¿Qué platicaban tanto? Pues no sabemos muchos datos. Lo que sí sabemos es que desarrolló una relación que dijo Dios, ¿sabes qué? Mejor vámonos a mi casa. Y es uno de los representantes de los que no verán la muerte, ¿verdad? Allá, que están en el cielo. Y eso es cómo se desarrolla la espiritualidad. La espiritualidad no se desarrolla a través de ejercicios superfluos, sino a través de una relación concreta con Cristo Jesús. ¿Saben qué problema había en el tiempo del apóstol Pablo? Pablo tenía varias iglesias a su cargo, o él se sentía responsable de las mismas, y una de ellas era en Galacia. Y en Galacia había una iglesia que le gustaba mucho tener muchas reglas. Cualquier parecido con algunas iglesias es mera coincidencia. Reglas para acá, votos para acá, no te muevas por acá. Y entonces, yo no digo que la iglesia debe ser desordenada, ni mucho menos, pero a veces las reglas truncan el flujo de las manifestaciones cristianas. El amor, el gozo. Oye, hay que dar a esta comunidad o a esta familia que está en necesidad. Espérate, voto. Hay que votar primero. Entonces, truncas allí el flujo. Nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia de cómo se hacían las cosas en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, y era
rápido, vender. ¿Qué? ¿Necesidades? No debe de haber. Se vendía y se suplía rápidamente. Había un flujo constante de ayuda. Y aquí la iglesia de Galacia se llenó de reglas. Y llegaron a ser gente hipócrita. Hipócrita, para el que entendamos la etimología, es como ser un actor, ponerte una máscara, decir ser algo que no realmente no vives, no sientes y no lo eres. Y en el contexto de esta hipocresía que a Pablo le molestaba, fíjense cómo antes de dar los frutos del Espíritu les da una regañiza. Y aquí va. Gálatas 3:1, 3:5 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros. Aquí presenta en resumidas cuentas, le dice, a ver, Gálatas, y luego les dice una palabra muy fuerte, necios, insensatos, y síganle leyendo y está más pesadito ahí la regañada. Dice, aquí hay más que de dos caminos, o te dejas guiar por el Espíritu Santo, o te dejas guiar por tus gustos naturales. Y si te dejas guiar por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo suministrará o se encargará de que en ti haya maravillas. Y seguramente más de uno al leer esa carta pastoral de los miembros de esa iglesia, ¿cuáles maravillas? ¿Cuáles? Amor, gozo, paz. Y allí les empieza a dar la receta que tanto hemos estudiado esta semana. Pero ellos habían apostado por la hipocresía, por las apariencias, por sus puntos de vista. Así que, hermanos, seamos más sensibles a la voz de Dios como iglesia. Seamos menos protocolarios en cierto sentido y que fluya a nosotros las gracias celestiales y las maravillas que hablaba Pablo. Entonces, en ese contexto, el fruto del Espíritu Santo es un fruto milagroso con 9 sabores. Ahora, ¿por qué fruto en singular y luego habla en plural de manifestaciones? Porque sabemos que la relación con Dios debe ser una. Y si yo me relaciono mucho con una persona, entonces se manifestará así como se refracta la luz en diferentes colores, en diferentes manifestaciones del amor. Por eso los dones que estudiaremos la próxima semana y los frutos o el fruto del Espíritu es una sola consecuencia. No puedes ejercer don espiritual sin tener amor y viceversa. Entonces, en este contexto, ¿qué semillas estamos sembrando? Vamos a la Biblia, a Gálatas 6, 7 y 8. Dice así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, Dios, no te puedes burlar de Él. Puedes engañar incluso a los que te rodean, pero dice aquí, Dios no puede ser burlado. Si tú siembras malas semillas, malas consecuencias vas a cegar. Puedes incluso tener corrupción y aparentemente tú puedes engañar. Decía ayer, estaba viendo un sermón del pastor Fernández, que es capellán allá con los ingenieros en la universidad, y decía que una vez fue una fesja como orador y el mejor muchacho, el más activo, el más misionero, el que se veía, dijo el pastor, yo le voy a decir a ese chico que estudie teología, porque le ve un potencial de 100. Pasó el fin de semana, el pastor regresa a su casa y a las 3 de la mañana recibe una llamada. Y todo ahí trastabillando, el muchacho le confiesa, pastor, estoy bien borracho. Y yo he llevado una doble vida. Yo, aparentemente, usted me dijo que fuera pastor, pero mire, me quiero confesar. Y estoy muy triste
porque aquí estoy con amigos y estoy ya más que alcoholizado. Así que qué triste es a veces llevar esas dobles vidas. Y es por eso que el mensaje del fruto del Espíritu nos lleva a un compromiso real con nuestro Dios, de quitarnos ya las caretas y llevar una vida de buena siembra para la honra de Dios. Dice por ahí el Jesús en Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Gracias. Nuevamente Jesús pone el punto importante acerca de nuestra productividad. Hijo, puedes en esta vida de 40, 50, 70, 80, 90 años, los que te permito vivir en esta vida, engañar a la gente. Pero llegará un momento en el juicio final, que eso a ninguna iglesia le gusta ese tema, porque casi no lo predican, donde ese árbol que no da buen fruto, ¿qué le va a pasar? Ahí dice, cortado y echado al fuego. Qué triste va a ser la condición de cristianos que al final del tiempo tú puedas decir en esa consecuencia, engañé a todo mundo, jugué a la iglesita, pero pues aquí al que no podemos engañar, aquí está las consecuencias. Un pensamiento final nos ocupa, chicos, les dije chicos, un pensamiento final les quiero dejar. Vamos a Juan 15, 1 y 2. ¿Cómo se asegura la productividad del cristiano? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15, 1, ¿Cómo 2. se asegura la productividad del cristiano? Aquí dice, al que no lleva nada, Dios toma cartas en el asunto. Al que lleva algo, Dios toma cartas en el asunto. ¿Y qué le dice? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ay, qué raro. ¿Cómo que el cortar? ¿Tú sabes qué pasa con una planta que la cortes? Entonces, el verbo realmente es no quitar, sino levantar. Y los viñadores lo que hacen es levantar las ramitas para que les pegue más luz, quitar todos los ramitas excedentes que le roban agua, luz y todos los nutrientes necesarios. Y a veces, hermanos, seamos sinceros, no nos gustan que nos muevan de nuestra zona de confort. Cuando viene una enfermedad, una crisis en tu vida, Dios a veces lo permite para asegurar tu productividad. Así que Dios es el responsable de esa productividad. Fíjense, hermanos, dice aquí, los viñateros doblan las ramas hacia arriba con el fin de estar más expuestos a la lluvia y al sol. El viñador nunca está más cerca de la vid ni reflexiona más sobre su salud y productividad a largo plazo que cuando tiene el cuchillo en mano. Así que tú en este momento sientes el cuchillo en tu vida, no te desesperes. Dios lo está permitiendo esa situación. ¿Para qué? Para asegurar tu productividad. Ahora hay dos fases aquí que podemos ver. Alguien que no lleva fruto, Dios toma cartas en el asunto. Para que lleve algo de fruto, Dios toma y te dobla y te... Pero ese no es el ideal de Dios. Vayamos al último pensamiento de la Biblia. Dios toma la iniciativa para que... Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. En esto es glorificado mi Padre, en el que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El punto de la productividad máxima o el ideal de Dios para ti y para mí es que llevemos mucho fruto. Y es así, es decisión tuya y mía. ¿Cómo podemos llevar mucho fruto?
permaneciendo en una relación vital, real con Jesús a través de su Santo Espíritu. Dios toma parte directa en las primeras 2 fases y dice, a ver hijo, ¿quieres más? Porque ese es mi ideal. Si quieres más, permanece en mí. Ojalá, apreciados hermanos, que esto nos inspire en nuestra vida, pensemos en nuestra productividad y que nuestra vida sea la consecuencia directa de una explosión de colores y olores de que hemos estado con nuestro Salvador Jesús. Dios te bendiga en esta semana.